tengo el placer de presentar al último interviniente, a la última charla de estas jornadas de Groc. Procuraré ser breve porque obviamente a él ya lo conocéis más que de sobra. Es una persona que no necesita ningún tipo de presentación y que probablemente odie este tipo de presentaciones. Pero bueno, en cualquier caso, ya sabéis que no habría Groc sin Ángel, porque Ángel Gallego es el cofundador junto con Germán Cánovas de esta iniciativa Groc. Ángel Gallego es profesor agregat en la Universidad Autónoma de Barcelona, que trabaja incansablemente. A veces cuesta creer que sea humano por todo lo que trabaja este señor. Trabaja incansablemente en su trabajo de investigación en sintaxis teórica sobre teoría de fases, parámetros, movimiento de constituyentes, etcétera, etcétera. Bueno, un montón de fenómenos lingüísticos, sino también destaca por las palpables contribuciones que tiene su trabajo tanto en el ámbito de la educación, como ya se ha visto con esta iniciativa que hoy estamos disfrutando, gracias a su compromiso con el fomento y el impulso de la enseñanza de la gramática en educación secundaria en general y también como coordinador principal del proyecto del Atlas Sintáctico del Español, Erasines. Así que sin más dilación, por supuesto, doy la palabra a Ángel Gallego. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. No sé si se me ve. ¿Se ve bien? Comparto pantalla para... A ver, un momento. Mientras tanto, voy a comentar la intervención de Anuska Benítez sobre la charla de Juan. No sé si está Juan por ahí, si está y quiere hablar, fenomenal. Esto de si llegaron a los 22 grados está mal dicho, como se habla en los domingos, el asunto es que se dice, y yo creo que es lo que quería señalar Juan, ¿no? Que se dice, y si se dice, pues puede ser que normativamente esté mal, y efectivamente desde un punto de vista prescriptivista está mal, pero si se dice es asunto del lingüista, es trabajo del lingüista saber por qué se dice, qué está sucediendo ahí para que de repente el hablante decida hacer concordar el verbo con un circunstancial, con un elemento, con un modificador. Eso es lo que le interesa al lingüista. Ya lo tienes, Ángel, así que todo tuyo. Muchas gracias, Ángel. Nada, gracias a vosotras. Vale, parece que ahora funciona. En primer lugar, gracias por la invitación. Me gusta mucho estar aquí, sobre todo viendo el éxito que habéis tenido de convocatoria, lo cual no me extraña. Entonces, nada, me toca a mí cerrar el chiringuito en esta ocasión y lo hago con mucho placer. En primer lugar, me gustaría decir que, bueno, esta es una charla que en principio he preparado hablando con José María Brucart y obviamente si hay algún tipo de, si hay alguna cosa que no se entienda o que no se entiende o que está mal, es culpa de José María. Podéis escribirle a él directamente y quejaros. Ahora en serio, él no ha podido estar hoy aquí con nosotros y se disculpa. Voy a empezar comentando cuáles son los objetivos de la charla, que son los siguientes, son dos. En primer lugar, repasar algunos de los problemas que plantea la manera en que se suele tratar la subordinación en los programas de secundaria y, en segundo lugar, sugerir ciertos cambios relacionados con un enfoque que se puede llamar competencial, científico, reflexivo y transversal de la gramática, lo que algunos llaman enfoque Groc, aunque en realidad es un enfoque muy viejo para muchos de nosotros. Las ideas clave que me gustaría que quedasen al irse uno a casa son las siguientes. Son también bastante, las hemos repetido en diferentes charlas, cursos, artículos, pero bueno, no está de más insistir en ellas. La primera es que analizar no es etiquetar, sino hacerse preguntas sobre la relación entre forma y significado de diferentes objetos lingüísticos. Pueden ser sintagmas, pueden ser oraciones, pueden ser palabras, morfemas, lo que sea. La segunda idea clave es que debemos potenciar la reflexión basada en el conocimiento nuestro y de los estudiantes que tenemos como hablantes. Otra idea clave es más particular y más centrada en esta charla, las otras serán generales, y voy a dar un titular, pero creo que este titular ya muchas de las personas que están aquí lo conocen, y es que la subordinación adverbial no existe.
ahora explicaré en qué sentido no existe, pero como tipo de subordinación deberíamos descartarla, por motivos que espero explicar, pero ya han sido explicados por otros autores en la bibliografía. Intentaré resumir cuál es la perspectiva que creo que se debería adoptar, que no es otra que la que ya está en la nueva gramática de la lengua española y parcialmente, por motivos que luego también mencionaré, en el glosario de términos gramaticales. Otra idea clave particular relacionada con la oración compuesta es que es más interesante centrarse en los fenómenos implicados en la subordinación o en la coordinación que en la tipología en sí. Con esto me refiero a que cuando se estudian los tipos de subordinadas o los tipos de oraciones coordinadas, creo que habría que prestar más énfasis, más atención, poner más énfasis en aspectos como los tipos verbales, los tipos de nexos, las transformaciones que están implicadas en las estructuras subordinadas, fenómenos que seguramente no se conocen con estos términos en la secundaria, pero que son muy fáciles de explicar y los estudiantes entienden bastante bien, como control, elevación, obviación. Creo que habría que prestar más atención a esos fenómenos que a los tipos en sí. Yo, de hecho, este año que estoy dando un curso de subordinación en la universidad, estoy intentando aplicar ese enfoque, sin perder de vista los tipos de subordinadas, porque los tipos de subordinadas son los que son y hay que tener esa referencia para poder anclar la discusión, pero creo que es más interesante hacerlo otro. Y otra idea particular que también enfatizo, estoy enfatizando en este curso del que acabo de hablar, casi toda la sintaxis, diría que el 90% de la sintaxis o más que hay que saber para entender la oración compuesta es la misma que hay que saber para entender la oración simple. Es decir, si uno entiende lo que son la estructura de constituyentes, los papeles temáticos, las funciones sintácticas, todo ese tipo de la estructura informativa y otras cuestiones de la oración simple, tiene que añadir muy poquito para entender lo que es la oración subordinada o la oración compuesta de manera más general. ¿De acuerdo? Bueno, paso a la primera parte de la presentación, que es la subordinación en el aula de secundaria. Bueno, voy comentando un poco las diapositivas. Me imagino que las preguntas van al final, pero bueno, voy viendo los comentarios por si hubiese alguna cosa que fuese así muy llamativa o que queráis que me... Los programas de secundaria, al estudio de la subordinación se le dedica una atención considerable, sobre todo en el bachillerato. Sin embargo, los contenidos asociados a esa parte de la asignatura se centran básicamente en etiquetar las distintas clases de subordinada en virtud de su dependencia a la oración matriz o principal. Es frecuente que la subordinación se presente en los manuales en el mismo momento en el que se habla de coordinación. Y ahí tenemos los dos esquemas básicos que creo que se podrían utilizar para reflejar estos dos grandes patrones de relaciones entre oraciones. El de coordinación, que está a la izquierda, y el de subordinación o incrustación, que está a la derecha. En la coordinación, los miembros, las oraciones 1 y 2, se unen para formar una oración que los contiene y que resulta equivalente a la suma de ellos, lo que he etiquetado antes como oración 3. En cambio, en la subordinación, la subordinada, la oración 2, digamos, se incrusta dentro de la matriz o principal, oración 1, pasando a formar parte de esta. Por lo tanto, las operaciones conjuntivas que corresponden a una y a otra, o sea, las operaciones de relación que corresponden a una y otra, son distintas. Unión en el caso de la coordinación e inclusión en el de la subordinación. Hay un aspecto terminológico que separa ambos conceptos. Mientras que la etiqueta de subordinación se usa exclusivamente para referir a la incrustación de oraciones, los miembros de una coordinación no tienen que ser necesariamente oracionales. Dicho de otro modo, la subordinación es un término específicamente acuñado para etiquetar estructuras oracionales, mientras que la coordinación es una etiqueta más general que cubre igualmente la unión de miembros no oracionales. Vale. La primera cuestión que me gustaría señalar en relación a esto es que la noción de subordinación es también pertinente con objetos más pequeños. Si prestamos atención a los ejemplos que tenemos en 2 y en 3, aquí yo creo que se puede decir perfectamente que el verbo y la preposición subordinan un síntagma nominal. Es decir, en 2
beber cerveza, en un sintagma como beber cerveza, cerveza, que es un sintagma nominal, está subordinado, verbo a beber en este caso. Y lo mismo se puede decir del sintagma nominal paciencia, que está subordinado este sintagma a la preposición con, y lo que es un sintagma preposicional. Por tanto, desde el punto de vista subordinado, es simplemente estar dentro de lo que sea. Puede ser un sintagma verbal o un sintagma preposicional. Bien. Y obviamente tenemos en casos como los que se ven en 4, dos tipos de subordinación. En el primer ejemplo dije la verdad, lo que está subordinado es un sintagma nominal, y en el ejemplo 4b lo que está subordinado es no. Dije que llegaría tarde, el elemento que está subordinado es la oración que llegaría tarde. Me gustaría también hacer una precisión sobre lo que estamos llamando subordinación, porque si rascamos un poquito en esa superficie encontramos, creo que dos manifestaciones estructurales de lo que realmente es la subordinación. Veamos. Vale. Consideremos para ello las secuencias de 5. 5A es dije que llegó tarde y 5B es el estudiante que llegó tarde. La oración de 5A está seleccionada por el predicado decir. Sin embargo, la relativa que aparece en 5b no está seleccionada, es un modificador o adjunto del nombre estudiante. Por tanto, realmente habría dos maneras de estar dentro de algo. Una manera mucho más estrecha, que es la que se ve en 5a, donde tenemos un dependiente que está seleccionado, que obedece a restricciones del tipo que sea, impuestas por un predicado, por un núcleo. Y luego tenemos otro tipo de subordinada que no está seleccionada y que, por tanto, tiene una relación mucho más laxa con el elemento del cual depende, pero que no lo selecciona, que es, en este caso, el nombre estudiante. Vale. Continúo. No me detengo en esto ahora, pero es una cuestión sobre la que habría que reflexionar, porque en ambos casos se habla de subordinación, pero son patrones realmente diferentes, básicamente de complementación y de adjunción, como alguien comentaba aquí, en efecto. Otros conceptos que aparecen en los libros de texto de secundaria y que merecen discusión son el de subordinación adverbial y el de adjetiva o relativa sustantivada. Volveremos más tarde sobre el primer concepto. También sobre el segundo, pero quizá con menos énfasis. El segundo plantea los mismos problemas que plantea la noción de adjetivo sustantivado, que son las nociones que cuando yo doy sintaxis, el primer curso de sintaxis, intento revisar esta noción, la de adjetivo sustantivado. Básicamente lo que hago es desmontarla, porque creo que no existen en el sentido en el que se suelen presentar en los libros de texto, es decir, no hay adjetivos sustantivados entendiendo como tales unidades a las que tú colocas un artículo definido, típicamente un artículo definido, y las conviertes en nombres. O sea, no existe ese proceso de sustantivación inducida por un artículo. Esto es también bastante viejo, esta idea. Los problemas que tiene ese análisis también creo que son evidentes y han sido mencionados en la bibliografía, y podemos volver a ello si hace falta después. Ejemplos como... perfecto. Ejemplos como 6 y 7 ocupan la distribución de un nombre porque son sintagmas nominales, es decir, si nos fijamos en las secuencias de 6 y 7, el que dijo eso miente, más bien dicho, en la parte el que dijo eso o quien dijo eso miente, y en este caso es quien dijo eso. La distribución es de un sintagma nominal porque lo que hay es un sintagma nominal, no porque la oración que sea nominal o se haya nominalizado o sustantivado. Lo que tenemos ahí son oraciones de relativo, y una oración de relativo en todos los casos o en casi todos está dentro de un sintagma nominal. De ahí el comportamiento nominal. Eso no depende de que la oración en sí haya mutado y se haya sustantivado. Eso no habría que presentarlo de esa manera. Vale. La mayoría de ejercicios relacionados con estas construcciones se limitan a saber identificar el tipo de subordinada a su función. Esto es algo, como veréis hacia el final de la presentación, en lo que incido, porque creo que habría que intentar plantear ejercicios un poco diferentes cuando se tratan las subordinadas.
Yo voy a poner algunos ejemplos de los análisis o lo que se pide, análisis entre comillas, que se plantean en el examen de selectividad de castellano en Cataluña, para que veáis a qué me refiero con el tipo de ejercicios. Por ejemplo, aquí tenéis una muestra de un ejercicio que se planteaba en el examen de 2014. Básicamente se dan unas secuencias y se dan diferentes opciones, como en plan multiple choice, para que el estudiante elija realmente cuál de las opciones que se da, cuál de las 4 opciones que se ofrecen es la que corresponde con las secuencias que aparecen al principio y en qué orden. En 2015 veis algo muy parecido. En este caso lo que se indica no son tipos de oraciones, sino funciones que desempeñan, pero básicamente la lógica es la misma. Hay secuencias, lo que es la parte de oración subordinada está subrayada y el estudiante lo que tiene que hacer es identificar cuál es la función y en relación al orden en el cual se han presentado las secuencias. En 2016 es lo mismo, esencialmente. Lea las siguientes oraciones, se dan 4 secuencias y se tiene que indicar cuál es la subordinada que hay en cada caso. De acuerdo. Entonces, este año en concreto hemos planteado un cambio en el tipo de ejercicios relacionados con la subordinación y me gustaría comentarlo aquí porque realmente creo que supone un cambio de planteamiento sin que ello deba implicar una complejidad inasumible por parte del estudiante ni de los profesores o las profesoras que tengan que enseñarlo. Básicamente, la lógica que me llevó a mí y a mi equipo a plantear este tipo de ejercicios es la siguiente. ¿Para qué queremos saber que una oración es condicional o es final o es concesiva si realmente no sabemos cómo funcionan cada una de esas oraciones? Si no sabemos por qué un tipo de oración subordinada tiene tales o cuales propiedades u obedece a tales o cuales restricciones, cuál es el point de saber que son condicionales o causales, más allá de saber que son de un tipo u otro. Ese es un poco el objetivo. Entonces, aquí lo que planteábamos, por ejemplo, dábamos 2 secuencias. La primera es no sé quién vino, el quién no lleva acento, por tanto es un relativo. Y la siguiente es se enfadó como no llegué a tiempo. ¿De acuerdo? Básicamente lo que tiene que hacer el estudiante es elegir una de las 2 secuencias, la que le resulte más fácil o que comprenda más, la 1 o la 2, y tiene que hacer 2 cosas. En primer lugar, explicar en un máximo de 20 palabras cuál es el motivo de la agramaticalidad de la secuencia escogida. Es decir, por ejemplo, en el caso de 1, se podrían decir varias cosas, pero la respuesta que se dé tendría que estar relacionada con el hecho de que un verbo como saber selecciona proposiciones y una oración de relativo no denota una preposición o un estado de cosas o un evento o que son típicamente las nociones semánticas asociadas a las oraciones. Una oración de relativo denota una propiedad, es un predicado. Entonces, por eso no lo puede seleccionar un verbo. Esta es la idea, por ejemplo, en el caso de 1. Y luego, de manera más trivial, lo que se le pide también al estudiante es que corrija la oración. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el caso de 1, por seguir con ese ejemplo, lo que habría que hacer simplemente es añadir la tilde en quién para que fuera un pronombre interrogativo. Creo que es interesante este tipo de ejercicios porque lo que persiguen es que sepamos cómo funcionan las cosas y además, de rebote, la otra ventaja que creo que pueden tener estos ejercicios es que nos permiten relacionar el dominio de la sintaxis, conocer cómo funcionan las subordinadas, por ejemplo, con aspectos de ortografía, en este caso. Hay muchas otras cuestiones, en este caso tiene que ver con la acentuación, con la distinción entre pronombres relativos o pronombres interrogativos, pero hay muchas otras cuestiones que tienen que ver con elipsis, con concordancia, con el uso de signos de puntuación, con el uso de modos verbales que se pueden relacionar con este tipo de ejercicios. Obviamente se podría hacer más, se podrían plantear otro tipo de ejercicios. Por ejemplo, podríamos plantear este tipo de ejercicio que tenéis aquí. Indique si la preposición es interna o externa a la subordinada en los siguientes ejemplos. María sabe por qué se lo pediste.
y María vino porque se lo pediste. Aquí lo que debería ver el estudiante, lo que debería saber decir es que el primer por es interno a la subordinada, es porque lo que tenemos ahí es un síntoma preposicional, ¿por qué? Que es un circunstancial o un adjunto que se relaciona con el verbo pedir. En cambio, en el caso de 9, lo que tenemos es una... en el análisis que voy a asumir en esta charla y que es el que se ofrece en la nueva gramática de la lengua española y en el glosario, el por de la llamada conjunción causal, porque es externo a la subordinada, de la misma manera que lo es en para que, en las finales. Y aquí lo que creo que es evidente es que ese por no se relaciona de ninguna manera con el verbo pedir. Y eso creo que cualquier estudiante lo puede ver y puede hacer un análisis más o menos como el que vamos a presentar después, según el cual lo que tenemos es una preposición por que selecciona una oración sustantiva o completiva. Y por tanto la preposición es externa a la subordinada, no es interna. Y desde luego no forma parte de una supuesta conjunción por qué. Vale. Otro tipo de ejercicio, más reflexivo, más grok, por así decirlo, es el siguiente. Reescriba las siguientes oraciones evitando la repetición del nombre problema. Utilice para ello una estrategia propia de la subordinación. Aquí tenemos la secuencia María tiene un problema, es un problema muy complicado. Aquí, por ejemplo, lo que podría hacer el estudiante es usar la relativización, ¿no? Podría hacer algo como María tiene un problema que es complicado. Y aquí se ve la aplicación concreta de la gramática para... aquí no hay ningún tema, no hay estema escrito, lo que tenemos en la diapositiva, pero sí que evitamos la repetición, que es algo que creo que de lo que se pueda se debería. Estos son dos tipos de ejercicios que no están planteados en el examen de Cataluña, pero que se podrían plantear no solo en el examen de selectividad de Cataluña, también en el de otras comunidades, pero sobre todo en las aulas, ¿no? Habría que, yo creo, intentar fomentar la presencia de estos ejercicios porque, por un lado, hacen pensar, pero por el otro, y creo que es más importante, hacen que se vea cuál es la utilidad de la gramática, más allá de la reflexión asociada a la gramática, que creo que eso ya tiene un valor en sí mismo, sino la aplicación que pueden tener para problemas de escritura, que esa es una cuestión que creo que a veces no se ve. De acuerdo. Vamos a ver. Vayamos ahora con la cuestión de la definición de las oraciones. Voy a intentar pasar bastante rápido por esta parte de la presentación porque no me interesa tanto cómo se definen. Veamos dos definiciones. La primera está tomada de un capítulo de la gramática del catalán contemporáneo de Xavi Villalba y se define subordinación de la siguiente manera. Veremos que son definiciones que tienen problemas. La primera definición, la de Villalba, es la siguiente: oración que aparece como constituyente, argumento o adjunto de otra oración que llamamos principal. Y una segunda definición que he tomado del libro de una especie de glosario que también escribieron Luis Eguren y Olga Fernández Soriano, hablan de oración que modifica a un elemento de otra oración o a otra oración en su conjunto. Las dos definiciones anteriores coinciden en señalar la incrustación, que es lo que he comentado antes, como propiedad estructural característica de una subordinada. Divergen, en cambio, a la hora de señalar la función de la subordinada dentro de la matriz. La ventaja de la segunda definición, que es la definición que he tomado del manual de Eguren y Fernández Soriano, es que permite dar cuenta permite hablar de subordinación en casos como los de 13. Por ejemplo, pasamos unas vacaciones que nunca olvidaré, le di una propina para que se tomara un café o estoy dispuesto a volver a aquel lugar. Las subordinadas de 13 desempeñan su función sintáctica no como complementos o adjuntos del verbo, sino de otro elemento de la oración principal, como complemento del SN complemento directo de pasar en A, como término de una preposición o como elemento relacionado con un adjetivo. Esa sería una ventaja de la segunda definición. Hay un último aspecto de las definiciones que acabo de presentar, las de Villalba y Eguren y Fernández Soriano,
que merece nuestra atención. En ambas formulaciones se señala que la subordinada debe serlo de otra oración o de un elemento de otra oración. De hecho, en el esquema que pusimos en uno, donde, si recordáis, había un esquema para la coordinación y otro para la subordinación, se refleja esta misma idea, dado que la subordinada aparece incrustada a una proyección oracional. Pero los ejemplos de 14, por ejemplo, muestran que no es estrictamente necesario que así sea. En algo como en honor de los compañeros que me han ayudado o gracias por haberme dado esta oportunidad, aquí lo que tenemos es, no tenemos ninguna oración. O sea, lo que me importaría destacar de estos ejemplos, voy a volver a ponerlos, los de 14, es que aquí no hay, no están en el dominio matriz, en el dominio subordinante, no hay ninguna oración. Hay dos elementos que no son oracionales, son objetos infraoracionales. Entonces, lo que habría que decir, o bien nos inventamos una teoría de la elipsis que nos diga, no, hay un verbo, aunque no se ve, se ha borrado, que sería bastante complicado en este tipo de, al menos en las situaciones que he dado, o bien tenemos una definición como la de 15, que permitiría solventar ese tipo de problemas. Por tanto, la definición de oración subordinada como oración incrustada que modifica a un sintagma o a su núcleo o a otra oración. Eso solucionaría los problemas que acabamos de comentar, que realmente no son problemas. De acuerdo, entonces paso de esta sección, que era más sobre cómo se ha definido en algunos casos esta noción, la noción de subordinación, y abro otra sección que tiene este título, el título de ¿por qué existe la subordinación?, que me gustaría relacionar con algo que me parece que es importante al menos plantear en las clases. Y tiene que ver con esta frase que a mí me acompaña siempre de Chomsky, y es que es la idea de que la ciencia, o más bien dicho, la actitud científica, empieza cuando empezamos a preguntarnos por qué pasan las cosas o por qué pasan como pasan. Y esto es importante, creo, tenerlo presente e irlo planteando en las clases. Yo intento hacerlo sin el objetivo de que haya una respuesta. A veces no hay una respuesta, pero me parece más importante plantear una pregunta que sea interesante, que sea profunda, que nos haga pensar, haga replantearnos las cosas, a dar una respuesta de manual, una respuesta de definición, que realmente sea como una reflexión de la pregunta o nos ayude a entender más qué es lo que está pasando. Y con esto lo que quiero hacer es reivindicar un poco la ventaja didáctica y conceptual de las preguntas y no tanto de las respuestas, porque a veces las respuestas no son tales, no son respuestas, pero detecto muchas veces en los estudiantes que están como obsesionados con que haya una respuesta para todo. Y eso me parece que tenemos que combatir esa sensación. Creo que es más importante defender las preguntas que las... Vale. ¿Y qué más quería decir en relación a esto? Sí, otra cuestión que este año, por ejemplo, estoy tratando en el curso de subordinación es pedirles a los estudiantes que encuentren un problema relacionado con la subordinación. No tanto que analicen una oración de relativo o una oración sustantiva, como que me planteen un problema. Que es algo, o sea, que ellos mismos hagan como una especie de ejercicio, un problema, un par mínimo, y que lo relacionen con lo que hemos visto en clase. Entonces, esto he detectado que les cuesta bastante. Y les cuesta bastante no porque sea difícil en sí mismo, entiendo, como porque nunca lo habían hecho, que suele ser el caso. Muchas veces lo que planteamos es difícil porque falta entrenamiento, no porque sea difícil en sí mismo. Entonces, la clave, yo les he explicado, para encontrar un problema es que primero deben tener una teoría de las cosas, en este caso de la subordinación o del tipo de subordinación que quieran. Si no hay una teoría de las cosas, si no hemos hecho una observación general o hemos extraído una generalización o vemos un patrón o hay una norma, no puede haber problemas. Entonces les hago este planteamiento y les digo que antes, o sea, que no vayan así a buscar problemas a saco, sino que antes piensen en qué teoría tienen de lo que sea, que hemos comentado en clase en relación a cómo se analiza tal o cual cosa, porque si no tienes una teoría de algo, no te puede surgir un problema.
lo que te sugirirá es pues otro dato más, otro ejemplo más, pero no hay problema, creo, sin teoría. Y lo que hace el problema, entre otras cosas, es favorecer que haya preguntas. ¿De acuerdo? Esto ya sé que puede sonar, y soy consciente de ello, puede sonar muy oh capitán, mi capitán, estamos aquí para aprender, la ciencia, fantástico, y luego al final del día tenemos un examen, hay unas notas, queremos aprobar una selectividad y no solo aprobarla, obtenerla con cierta calificación que nos permita ir a la carrera que queremos hacer. Esto es cierto, soy consciente de ello. Lo que espero y lo creo honestamente es que no es incompatible vivir en este contexto, en el contexto que acabo de describir, con plantear este tipo de problemas, este tipo de enfoque, este tipo de preguntas. No debería ser incompatible, sobre todo si lo hacemos poco a poco y ayudando a los estudiantes, ¿no? Que es un poco lo que comentaba también Germán en una de las charlas que tenemos en el canal de YouTube, ¿no? Que o sea, los estudiantes no son idiotas, los estudiantes se dan cuenta de si algo es interesante o algo supone un reto. Lo que creo que quieren es un reto. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros como profesores o profesoras es ayudarles a superar ese reto, a que lo entiendan, a que vean la belleza de ese reto, también la utilidad. Por ejemplo, en el caso de lo que comentábamos antes, la utilidad aplicada a la escritura. Pero hay muchas otras utilidades, no solo esa. De acuerdo. Entonces, esta cuestión es pertinente, la cuestión de por qué existe la subordinación, porque ayuda a hacerse una idea global del territorio que cubren las oraciones subordinadas. Este es uno de los retos que plantea la enseñanza de la gramática. Como la lengua es un sistema de relaciones, es necesario tener una idea clara del conjunto de estas y de sus límites, algo que el estudiante no percibe si toda su ejercitación se basa en el análisis, etiquetaje, de oraciones aisladas. Esta idea también merecería más discusión, aparte de la que le podemos dedicar, pero creo que es verdad. Una de las cosas que a mí me faltaba, y creo que en general falta cuando estudiantes, es la fotografía general, ¿no? Cómo se relacionan las cosas dentro de un sistema. Porque la gramática es eso, un sistema donde hay relaciones interesantes y no, o sea, se acerca más a un sistema donde hay relaciones que a una especie de museo donde lo que uno hace es etiquetar los objetos que hay. Y a veces eso puede causar mucha zozobra, mucha inquietud, pero tenemos que adaptarnos a esta manera de pensar. El otro día yo a veces intercambio correos con profesores de bachillerato, y en uno de estos correos un profesor me decía, pero esto que estás llamando tal, ya no se llama, no es esto. Y eso le causaba pues una gran inquietud. Entonces, yo entiendo esa inquietud, pero creo que habría que insistir en esta manera de hacer las cosas, que no es tan importante la etiqueta como entenderla. Entender la etiqueta, ver cómo funciona, cuáles son sus características, qué nos permite esa etiqueta saber sobre el lenguaje. En fin, hay diferentes cuestiones que se podrían hacer. Vale, a ver, creo que he pasado esta diapositiva sin explicarla. Nada, la leo rápidamente. Ya hemos hablado de que existen dos grandes tipos de relaciones sintácticas, la subordinación o hipotaxis y la coordinación o yuxtaposición, parataxis. La existencia de esos tipos de relaciones se ha estudiado en el caso de los lenguajes formales y también en el de los naturales. También añado otra cuestión que sería interesante, ver por qué solo existen esos tipos de relaciones entre oraciones. ¿Por qué no hay un cuarto tipo de relación oracional a nivel de composición? ¿Por qué solo esos dos o tres grandes tipos? La subordinación es el mecanismo sintáctico por defecto, tanto para oraciones como para unidades menores, como he dicho antes. Dados dos objetos, X y Y, que pueden ser sintagmas u oraciones, la sintaxis lo que hace es ir combinándolos de manera potencialmente ilimitada. Aquí tenemos ejemplos en 16 de eso en el caso de oraciones, 16A, o de sintagmas 16B. Dice que creen, que sospechan, que oyeron, que bla, 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 y podríamos seguir de manera potencialmente ilimitada. O B, el primo de la amiga, del padre, del hijo, del bla, bla, bla. Y aquí también podríamos seguir de manera potencialmente ilimitada. Esta es una propiedad que se relaciona con la llamada recursividad o el uso infinito de medios finitos.
Vale, vamos con la última sección de esta presentación, que es el tipo de subordinadas. He puesto este dibujo para abrir esta sección, donde vemos mariposas, porque se relaciona con una frase de estas lapidarias también de Chomsky, que son bastante famosas, donde hablaba de que la verdadera ciencia no se queda en lo que él llamaba coleccionar mariposas, butterfly collecting, que es muchas veces lo que hacemos. Entonces, lo que deberíamos intentar hacer, insisto, es una vez tengamos la tipología establecida de las relaciones subordinadas, es estudiar sus propiedades, ver si se pueden reducir, si lo que creíamos que eran 20 propiedades se pueden reducir a 4, por qué existen esas 4. De manera, obviamente digo esto de manera modesta y sin ánimo de pretender que la clase de gramática se convierta en una clase de metafísica, pero sí que creo que ese tipo de preocupaciones con las dosis adecuadas debería estar, no simplemente saber condicional, final, concesiva, pero que luego realmente no sepamos por qué una final suele ir en subjuntivo y no en indicativo. Y que eso no sepamos, no ya explicarlo, porque a veces se usa el verbo explicar de manera muy ligera, sino simplemente describirlo. Yo cuando planteo ejercicios en las redes sociales, en la cuenta de Instagram que tengo, que la utilizo para intentar ayudar a la preparación del examen de junio de selectividad, muchas veces uso el verbo explicar, ¿no? Explica esta asimetría. Pero realmente cuando digo explica, lo que tengo en la cabeza es al menos describe. O sea, describe qué es lo que está pasando. Y eso, describir, creo que sí que debería estar al alcance de lo que hacemos en clase, en secundaria, describir los datos. Vale. A ver, voy bastante rápido porque creo que voy mal de tiempo. Leo, la existencia de las subordinadas sustantivas se relaciona con el hecho de que ciertos predicados, verbales o no, tienen la capacidad de seleccionar eventos como complemento. La función desempeñada por las subordinadas completivas o sustantivas viene marcada por el tipo de verbo que la selecciona, y estas oraciones se pueden clasificar por la función, suele ser esencialmente de sujeto y de complemento directo, hay pocos, o de término de preposición, hay muy pocos casos de subordinadas sustantivas como complemento indirecto. La morfología verbal, si el verbo está en infinitivo, está en subjuntivo, está en indicativo, o la modalidad, si es una interrogativa indirecta, por ejemplo, o exclamativa indirecta. Las relativas constituyen el otro gran tipo de relaciones subordinadas. Las diferencias entre unas y otras son bien conocidas. Las relativas van siempre introducidas por un pronombre o adverbio relativo que, además de funcionar como nexo subordinante y cumplir una función de argumento adjunto en la subordinada, remite anafóricamente a un antecedente, expreso o no. Tradicionalmente, las subordinadas relativas han recibido la etiqueta de adjetivas. Esto creo que me lo voy a saltar porque no me interesa tanto. Vale, a ver. Salto a este punto para que haya un poquito más de tiempo para hacer algo de discusión. El siguiente aspecto que abordaremos es la naturaleza relativa de los adverbios dónde, cuándo y cómo. Estos elementos hay que relacionarlos con quién. O sea, quién es un pronombre relativo, pero a veces no se enfatiza lo suficiente que dónde, cuándo y cómo también son relativos. Lo que pasa es que son adverbios relativos. Entonces, como decimos aquí, la tradicional tendencia a confundir forma y significado llevó a incluir las oraciones sin antecedente explícito por ellos encabezadas, o sea, las oraciones con dónde, con cuándo y con cómo, o sea, llevó a alinearlos con la subordinación adverbial, más concretamente con las subordinadas locativas, temporales y modales. El argumento más convincente para afirmar la naturaleza relativa de estas unidades se basa en que actúan como nexos de subordinación y, a la vez, como complementos adverbiales de la subordinada. Así, en 18, que es el ejemplo que ahora mismo veremos, la manera de hacerlo tú, el momento de llegar ella y el lugar a donde quería ir él coinciden respectivamente con la manera en que yo lo haré, el momento de reunirnos y el lugar a donde yo lo llevé. Veamos los ejemplos para que se aprecie lo que he dicho. Lo haré como a ti te gusta hacerlo, nos reuniremos cuando llegue y lo llevé donde quería ir. Aquí la idea es que tenemos tres adverbios relativos, como, cuándo y dónde, y como adverbios relativos tienen una relación anafórica con un antecedente que aquí no está expreso, pero habría que suponerlo,
Por tanto, son oraciones de relativo, no son oraciones adverbiales de manera, tiempo o lugar. De acuerdo. Entonces, luego hay una discusión sobre cómo analizar las oraciones de relativo libres. Estas oraciones se llaman de relativo libre. Entonces, aquí comentamos que hay al menos dos maneras, que son las de 19 o la de 20. En la de 19 simplemente se habla de una oración. En la de 20 lo que se dice es que la oración está dentro de un sintagma nominal. Creemos, José María y yo, que es más adecuado el análisis de 20, porque lo que es la relativa siempre está dentro de un sintagma nominal. Luego hay otras cuestiones de análisis más sofisticadas, como las que se ven en 21, pero las dejamos de lado porque no, entre otras cosas porque no creemos que este nivel de sofisticación sea necesario para la secundaria. Aquí lo importante, que es lo que se ve en el tercer punto de esta diapositiva, es suficiente con señalar que la distribución de las llamadas relativas libres, es decir, las relativas con quién, con cómo, con cuándo y con dónde, muestra que esas construcciones no son solamente oraciones, sino son oraciones dentro típicamente de un sintagma nominal. Por tanto, son oraciones de relativo. Vale. Paso a la parte final de esta última sección, que tiene que ver con la subordinación adverbial. Tradicionalmente se ha considerado que existe un tercer tipo de subordinadas, las adverbiales, también denominadas a veces circunstanciales. Desde el punto de vista semántico, sus propiedades parecen bastante bien definidas, expresan relaciones entre eventos. La subordinada, que aparece introducida por un nexo que expresa el tipo de relación que mantiene con la principal, funciona gramaticalmente como adjunto de esta. En la mayor parte de los casos, el vínculo semántico corresponde a una relación de causa-efecto. Y aquí tenemos algunos ejemplos de ello, ¿no? Lo hice porque no quería que tuvieras problemas, una subordinada causal. Lo hice para que no tuvieras problemas, una final. Si lo hago no tendrás problemas, una condicional. Y aunque lo haga no tendrás problemas, una concesiva. Aquí la idea que queremos defender, que es una idea que ha sido defendida por muchos autores, pues por Bosque y Gutiérrez-Reixac, en trabajos previos escritos por José María y por mí, en trabajos escritos por Isabel Pérez Jiménez y obviamente en la nueva gramática de la lengua española y en el glosario, es que la mayoría de oraciones subordinadas se pueden reanalizar como sintagmas preposicionales o sintagmas adverbiales y quizá conjunciones adverbiales. De manera más general, esta es la fotografía que creo que se obtiene si se hace un análisis un poco más detallado de lo que son las adverbiales. Es decir, recordad un poco el titular así explosivo que he dado al principio, de las adverbiales no existen. No existen como un tipo de subordinación que tenga propiedades independientes que no tengan los otros tipos de oraciones subordinadas. Entonces, lo que tenemos realmente es una tarea de redistribuir, ¿no? Lo que estaba en el saco de las adverbiales debería colocarse en el saco de otros tipos de oraciones. Algunas son reanalizables como relativas libres, las que hemos visto ahora de cómo, cuándo y dónde. Hay otras adverbiales que son reanalizables como sustantivas, que serían término de una preposición, típicamente las finales o las causales. Habría otras adverbiales que se pueden reanalizar como proyecciones de una conjunción, las oraciones que están encabezadas por sí, por cómo, por mientras. Y luego un último grupo que creo que esencialmente corresponde con el grupo que la nueva gramática de la lengua española denomina construcciones, porque es lo que son construcciones que tienen, son construcciones cuantificacionales, me refiero sobre todo a las comparativas y las consecutivas, o construcciones que tienen formas no personales, las llamadas cláusulas absolutas, con verbos en forma de participio o de gerundio. Entonces, básicamente lo que tenemos es esto, es una redistribución de las estructuras que se han llamado oraciones subordinadas adverbiales en estos cuatro grupos, yo diría. Vale, paso a una cuestión que también me gustaría enfatizar y que aparece en todos los trabajos que he citado anteriormente, en los de José María y míos, en los de Isabel, en los de Ignacio y Javier. Es importante transmitir la idea de que las nociones que tratamos, que son lógicas, que son discursivas, pueden adoptar muchas formas y en algunos casos no son oracionales. Por ejemplo, si miramos los datos de 23, si está Ana, trabajaré,
trabajaré con la condición de que esté Ana, o con Ana trabajaré. Aquí lo que vemos es que hay una relación de tipo condicional, si X, entonces Y, pero el formato que adopta esa relación lógica es muy diferente. En A tenemos una oración condicional propiamente dicha, en B tenemos una sustantiva que es término de la preposición de, que está dentro de un sintagma nominal encabezado por el nombre condición, y luego tenemos lo que Gemma Rigau en sus trabajos llamó adjunto libre. Tenemos un sintagma preposicional con Ana que también se interpreta de manera condicional. Cuando decimos con Ana trabajaré, lo que queremos decir es que si está Ana, trabajaré, o solo con Ana trabajaré. Así pues, parece que todas las subordinadas adverbiales admiten un análisis formal más simple que las identifica con alguna de las dos variantes bien establecidas de subordinación, la completiva o sustantiva por un lado y la relativa por otro. Esa tendencia ya está presente en la nueva gramática de la lengua española y aparece reflejada también en el reciente glosario de términos gramaticales, con algunos matices que obedecen a motivos didácticos. Si no recuerdo mal, esencialmente el glosario de términos gramaticales lo que hace es preservar la etiqueta subordinación adverbial, no porque esa etiqueta realmente se corresponda con un tipo de estructuras que tienen propiedades idiosincrásicas y que no se encuentran en las otras subordinadas, sino porque analizarlas de manera adecuada requeriría el uso de una maquinaria teórica que no es necesario llevar a las aulas de secundaria. Más concretamente, el uso de un sintagma conjuntivo o de un sintagma complementante que no creo yo, y no lo cree tampoco mucha gente, que sea necesario llevar a la secundaria. Es por ese motivo por el cual sigue apareciendo la etiqueta oración subordinación adverbial, perdón, en el glosario, no es por otro motivo. Vale, y creo que esto básicamente es todo. Hago un poco de resumen de las ideas principales. Existen dos grandes tipos de subordinación, sustantiva y de relativo. El estudio de estas estructuras debería llevarse a cabo evitando la obsesión terminológica. Recordado un poco la anécdota que comentaba, pero que es algo que nos ha pasado a todos y pasa mucho. Cuando me escribía un profesor y me preguntaba, pero esto ya no existe, esto ya no se llama así. Y bueno, eso realmente le inquietaba y estuve explicándole y le dije bueno, que tuviéramos una sesión de Skype en privado, porque esto por email es, ya no digamos por Twitter o por alguna de estas redes sociales, ni siquiera por email es fácil de explicar. Y ese cambio, o sea, ese abandono de la obsesión terminológica requiere varias cosas. Y me temo que ninguna de esas cosas es relativamente rápida. O sea, lo que puede ser rápido es el cambio de actitud, ver la lógica de este nuevo planteamiento, ver lo interesante de este planteamiento, pero lo que es aplicarlo no es rápido. Y por eso los cambios que, por ejemplo, estamos aplicando en la selectividad de Cataluña van muy despacio, van muy poco a poco. Y hace, por ejemplo, esta nomenclatura de subordinadas sustantivas como término de preposición en vez de subordinadas finales o causales, lo anunciamos ya el año pasado y no lo aplicaremos hasta el que viene, porque eso requiere tiempo. O sea, son obras que llevan muchos años en las librerías, en las bibliotecas, pero hace falta llevarlas a las aulas y bueno, ahí hay una parte que es la de actualizar los libros de texto y otra que es también como menciona aquí, uno de esos factores, una de esas cosas que hay que hacer es una actualización gramatical, tanto de libros como de nosotros, profesores o profesoras de lengua. Y el segundo, y va de manera complementaria a lo primero, es utilizar ejercicios que vayan más allá del etiquetaje mecánico. Y aquí creo que la tipología es amplia. ¿No? He dado algunos ejemplos, pero estoy seguro de que hay otros en los que no he caído. Pero la lógica debería ser esa. Antes de despedirme del todo, menciono aquí lo que considero que son las referencias bibliográficas esenciales, al menos para este enfoque que he presentado. Por un lado está el libro de Ignacio Bosque y Javier Gutiérrez Reixac. Luego tenemos dos artículos que escribimos José María y yo. El primero está en catalán y creo que está disponible en la red si se busca, y el segundo está en castellano, que es una versión actualizada de ese artículo de 2009. El trabajo de Isabel Pérez Jiménez en la Enciclopedia de Lingüística Hispánica
y luego, obviamente, los manuales de referencia, que son la nueva gramática de la lengua española y el glosario de términos gramaticales. Y ya está. Ya lo dejo aquí. No sé si hay tiempo para preguntas, pero estaré encantado, tanto si lo hay ahora como más adelante, a través de redes sociales o correo electrónico o videoconferencias, que es lo que suelo hacer con muchos profesores y profesoras de secundaria y de bachillerato, de discutir estas cuestiones, porque sé que son complicadas, sobre todo si es la primera vez que se ven, y lo que tenemos que intentar hacer es, entre todos, llevarlas a las aulas y ver las ventajas que plantea esta nueva perspectiva, porque creo que realmente las hay. Bueno, muchísimas gracias, Ángel. Estaba moderando nuestra compañera Jennifer Tan, pero tiene problemas de conexión, así que voy a tomar yo la palabra. Bueno, te agradecemos mucho la intervención y, bueno, por aquí vamos a aprovechar lo que nos queda para preguntas que te quieran hacer. Por ahí preguntaban que cómo se analiza al llegar a casa. Vamos a ir directamente con preguntas concretas. Bueno, no sé qué te parece. Hay una pequeña discusión ahí sobre eso. Sí, a ver, comento un par de cosas. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a los que estén todavía ahí, porque es casi la hora de cenar y estáis aguantando al pie del cañón. Os lo agradezco. Sobre lo que me comentas, Pilar, hay como dos comentarios que me gustaría hacer. El primero es, o sea, me parece bien este tipo de preguntas, pero creo que, o sea, la lógica de lo que estamos planteando es, intentemos no obsesionarnos por, vale, ¿y cómo analizarías esto? Sino, ¿cuál es la fotografía general? Donde redistribuimos las relaciones adverbiales dentro de las construcciones. En el caso de al llegar a casa, el análisis con el que estoy más familiarizado es el que trata esa estructura como un sintagma preposicional, la A es una preposición, y luego hay una cláusula de infinitivo. Hay cuestiones muy interesantes sobre este tipo sobre esta estructura en particular. Algunas de ellas las está estudiando Cristina Ruiz en su tesis doctoral. Por ejemplo, el artículo definido se puede colocar delante de muchas oraciones sustantivas, sobre todo cuando funcionan como sujeto. Y ese artículo es, por ejemplo, que vengas tan tarde me molesta, o el que vengas tan tarde me molesta. Lo mismo con infinitivos. Decir eso es peligroso, el decir eso es peligroso. En la mayoría de los casos, creo que en todos los de este estilo, el artículo es opcional, se puede usar o no usar. Pero en esta estructura en particular que te mencionaba, Pilar, el artículo es obligatorio. Cuando decimos al llegar a casa, no podemos decir al llegar a casa. Entonces, esa es una pregunta que plantea un problema y creo que no entendemos todavía por qué pasa eso. Al menos yo no lo entiendo. No entiendo por qué en ese caso el artículo es obligatorio. Hay trabajos de Gemma Rigau sobre estas estructuras y de mucha otra gente, estoy seguro, pero el análisis más evidente sería el de estructura de infinitivo, o sea, oración sustantiva, por tanto, de infinitivo, dentro de un sintagma preposicional, aunque depende, claro, de que analicemos esa A como una preposición o no. Esa también es una buena pregunta. No es inmediatamente evidente que esa A sea la misma A de voy a París o de excursión a la Sagrada Familia. Creo que esas son las preguntas relevantes que habría que hacerse. Pero ya digo, si tuviese que mojarme ahora mismo con un análisis concreto, diría eso, que es un sintagma preposicional con una cláusula, con una oración de infinitivo. La alternativa sería tratar esa como una especie de nexo, no de preposición, sino de complementante preposicional para lo que es un término de la bibliografía técnica. Uh-huh. Muchas gracias. Ahí también, lo que pasa es que están preguntando tan rápido que no me da tiempo a leer y a escuchar. Hay bastantes preguntas sobre el análisis de las relativas libres. Voy a ver si consigo encontrar la pregunta que te hacían. Silvia, no sé si mientras tanto tú... A ver... Creo que la recuerdo, Pilar, sí, lo que te preguntaban Ángeles, si no me equivoco, has planteado que las temporales se analicen como se consideren relativas libres
y posteriormente has planteado que las relativas libres sean relativas. La persona que lo ha escrito ha dicho adjetivas, ahí ha cambiado adjetivas, pero bueno, entiendo que quieren decir relativas. Y preguntan si esto no es en cierto modo contradictorio. Yo no entiendo por qué quieren decir contradictorio, pero bueno, no sé si quieres comentar algo. No sé si es la pregunta de Diego, Silvia. Puede ser. Bueno, sí, o sea, creo que el principal argumento para decir que son, o sea, al menos hay dos argumentos empíricos que me vienen rápidamente a la cabeza para defender que son relativas. El primero es que en muchos casos, no en todos, porque son nexos relativos que tienen una riqueza léxica que va más allá de la que tiene el nexo relativo que. Pero en muchos casos puedes encontrar antecedentes explícitos. Tú puedes decir el lugar donde vives es fantástico y luego si eso fuera una conjunción, si dónde, cuándo y cómo fueran una conjunción, esperaríamos que algo así como cuando viniste ayer, que solo en cierta interpretación es posible, depende de si tenemos una especie de adjunto racimado o no, pero cuando viniste ayer, en principio es agramatical, en la lectura más inmediata. Si eso fuera una conjunción, debería ser perfectamente posible y no lo es. De la misma manera que no lo es cuando viniste ayer, salvo en esta lectura de adjunto racimado que dejo de lado, ¿no? O sea, uno puede decir, vine ayer a las 4, pero dejo de lado esta lectura de adjunto racimado. Ahí podemos hacer una pregunta más. Sí. Por ejemplo, Luis Fernando pregunta, dice, me gustaría que Ángel nos explicara el mejor análisis de las relativas como dentro de un SN con un pro o dependiendo de quién. Supongo que se refiere a las... Entiendo qué quiere decir de las relativas, sí. Vale. Supongo que se refiere a las dos opciones que he dado y he pasado muy rápido, así demasiado, iba toda leche en ese momento. Básicamente lo que estaba es planteando dos tipos de análisis. Uno donde hay un antecedente tácito y otro donde no lo hay y es el mismo elemento, el mismo operador relativo, ya sea adverbio o pronombre, que al llegar, o sea, se mueve a la parte inicial de la oración, como todo elemento, como todo nexo o como todo elemento de subordinación, y luego, una vez está ahí, pues hace que la estructura sea nominal, de alguna manera. Creo que son variantes notacionales y plantean una discusión que es demasiado técnica, yo creo, para la secundaria. O sea, yo creo que ahí lo importante, o sea, el mensaje que los estudiantes deben llevarse a casa es que no hay relativas sustantivadas. Yo creo que ese es el mensaje. O sea, tienes relaciones de relativo y como son de relativo están dentro de un SN y por eso se comportan como nombres, porque tienes un SN, pero no es porque haya habido una sustantivación. Perfecto, Ángel. Yo creo, pasan ya de 1:30, sigue habiendo 144 personas conectadas. Muchísimas gracias, Ángel, una charla extraordinaria. Muchas gracias a todos los ponentes y también a los participantes. Ha sido un lujo contar con vosotros y bueno, organizaremos más, seguro. Esperemos poder organizar cosas presenciales o al menos en un formato semipresencial. Y tenerte aquí, Ángel, a Juan, que también estás por ahí. Y bueno, nada más. Algunos estáis escribiendo al mail y preguntando, pidiendo que avisemos de futuras convocatorias. Si nos seguís a cualquiera de nosotros en redes sociales o seguís la página de Grok, el canal de YouTube de Grok, Instagram, es imposible que no os enteréis, porque si no es uno es otro, pero lo vamos colgando todo. Y nada más, todos a cenar. Pilar, si quieres despedir, ya cerramos. Nada, bueno, simplemente no se me ocurre una manera mejor que de cerrar un Grok, ¿no? Con la metáfora del bocadillo de Vicky, con la tapa de arriba Edita y con la tapa de abajo Ángel, ¿no? O sea que, y en el medio pues mucha cosa buena, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias a los asistentes que están ahí dándolo todo también, así que bueno, gracias a todos, nada más. Nos veremos, seguro. Nos veremos. Cerramos. Muchísimas gracias. A vosotras, muchas gracias por todo.
Gracias.